poner en este texto nuestra vida como centro. Necesitamos dejar de vernos en este texto reflejados para poder ver la gloria de Dios reflejada en este texto. Debemos morir a nosotros para poder ver la gracia de Dios obrando en nuestros corazones. De otra manera, nosotros seremos los que estamos en el centro, en el trono, y es Jesucristo el que es un Dios servil en función nuestra, atendiendo a nuestros apetitos o nuestras ambiciones. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes. Es lo primero que va a decir el texto. Y es lo primero que yo quiero que consideremos. El título pudiera ser para esta enseñanza: y nos constituyó. Pero el énfasis del texto no está en lo que Él nos constituyó, sino en quién fue el que nos constituyó. El énfasis no está en lo que Él hizo para mí, sino en quién hizo eso a favor nuestro. ¿Me hago entender? Y nos constituyó, pronombre personal, ¿sí? En tercera persona. Y nos constituyó para Él. ¿Dónde recae la fuerza del texto? ¿En el beneficio para mí o en quién otorgó el beneficio? En quién otorgó, en quién lo hizo, en quién lo ejecutó. Y ese es Jesucristo, el Cordero de Dios. Y nos constituyó. ¿Qué es lo primero que Él constituye a su pueblo redimido por gracia? Nos constituyó en un pueblo para Él. Y recuerden que al comienzo de esta predicación yo les hablé de 3 estamentos de la teocracia. Ese primer estamento que vamos a mencionar aquí, que el texto refiere, es la monarquía. Es decir, el gobierno civil, el gobierno que tiene una nación, el gobierno que tiene un pueblo, que implica tener un monarca o un presidente o un rey que ejecute y dictamine justicia y que establezca gobierno y orden. Es lo primero que se va a referir en el texto. Nos ha constituido para nuestro Dios reyes. ¿Cuál es el estamento que se menciona? La monarquía, el gobierno de Dios. Uno de los títulos que va a ser muy usado en Apocalipsis para Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, hablando de la monarquía, hablando del gobierno, hablando de la autoridad que Él ejecuta en las naciones. Nos ha constituido para Él reyes. La pregunta que yo necesito hacer para ustedes y para mí es: efectivamente Dios, en su propósito eterno y como parte integral del propósito redentivo, nos constituye a ustedes y a mí como reyes. La Biblia, a lo largo del desarrollo de la historia de la redención, habla con claridad que usted y yo fuimos creados para ser reyes. Es una pregunta que necesitamos hacernos. Necesitamos articular toda la escritura y mirar si desde Génesis o hasta Apocalipsis, haciendo memoria de toda la historia de la redención, Dios ha prometido que usted y yo fuimos creados para reinar, para gobernar. O si por el contrario fuimos creados para ser súbditos, para ser siervos, para ser sumisos. Ustedes necesitan responder eso conmigo también en esta mañana. Si Dios nos hizo para reinar y tú eres un rey o eres una reina o una princesa, entonces hay que entenderlo en sentido de utilidad. Ahí dice que yo soy rey. Pero si a lo largo de la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros concluimos que no fuimos creados para reinar, sino para estar sumisos, para ser súbditos, para ser dependientes, para estar gobernados, entonces el texto no está en perspectiva de mi utilidad, sino de un monarca. Entonces lo que el texto estaría diciendo en su primera parte es que Cristo es rey, no que yo soy rey. Porque si todos somos reyes, ¿a quién gobernamos? Para que un rey sea legítimo, tiene que tener un reino, y tiene que tener un trono, y tiene que tener unos súbditos, tiene que tener a quien gobernar.
No existe un rey sin gobierno y sin trono y sin a quien gobernar. Si tú eres la princesa de la casa, pero no tienes gobierno, no eres princesa. Si tú eres el rey de la casa, pero nadie se te sujeta, no eres rey. ¿Cómo decir que yo soy rey y tú eres rey y todos somos reyes y a quién gobernamos? ¿Sí me hago entender? Lo que el texto está privilegiando acá es un aspecto del carácter de Jesucristo. Y ese primer aspecto es hacernos entender que Jesucristo es Rey. Absoluto, único, perfecto, suficiente, inmutable. Y Él sí tiene reino. La tierra es el estrado de sus pies. Él gobierna eternamente y para siempre. Y nosotros somos súbditos de Él. Nosotros somos siervos, esclavos de Jesucristo. Dedicados, llamados y consagrados para estar a sus pies sirviéndole, no añorando y esperando adoración u honra, sino sirviendo. Fuimos creados para su servicio. Entonces lo primero, y quiero que ustedes vayan conmigo tomando la idea, es lo primero que nos va a decir aquí el texto, es que Jesucristo, el Cordero de Dios, tiene todas las cualidades para Él establecer un pueblo. Y como pueblo, que es la iglesia o los creyentes, Él funge como rey. Es decir, Él gobierna a su pueblo que se llama la iglesia. Y la iglesia, como el pueblo escogido de Dios, le debe o le rinde a Dios servicio. Tenemos que quitarnos de la cabeza que yo soy un rey. Tenemos que recordar que somos siervos. Y el rey se llama Jesucristo. Si ustedes regresan rápidamente en el capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis, no dice que hay un trono para cada uno de nosotros. Hay un trono central. ¿Y qué hacen todos los creyentes? Le tributan, le dan, le ofrecen constantemente, de día y de noche, sin cesar, adoración al que está sentado en el trono, al que es digno, al que se hizo hombre, al que tiene las evidencias de la crucifixión, que aunque fue inmolado, no está muerto, sino que está en pie y está en el trono. Y es un cordero vivo, en pie, firme, fuerte. Él demanda adoración de su pueblo y nosotros necesitamos tributarle servicio abnegado a Él. Miren lo interesante. Cuando yo pienso que soy rey, no sirvo. Porque yo tengo la idea que los demás tienen que servirme a mí. Pero la Biblia dice que solo hay un rey y todos los demás somos siervos. Y además de eso somos siervos inútiles. Si ni siquiera servimos para siervos, ¿cómo aspiramos a ser reyes? El llamado de Dios para la iglesia es servicio. ¿Servicio cuándo? Permanente, abnegado, incondicional, entregado, consagrado para nuestro Dios que está en el trono y que es nuestro Rey y nuestro Salvador, que es nuestro Señor, nuestro amo absoluto, que nos redimió con su sangre, que es de la tribu de Judá, guerrero, fuerte, poderoso, Jehová de los ejércitos, Rey soberano, único. ¿Y qué hace su pueblo? Le sirve, se postra a sus pies, entrega todo a sus pies, pone todo junto a la cruz y le dice: Señor, vivimos por ti y somos tuyos, somos tu pueblo, tú nos compraste con tu sangre. Es una osadía presumir que somos reyes. Es una osadía pecaminosa, tal como la madre de los hijos de Zebedeo, que con mucha ignorancia y mucha ambición le dice: Señor Jesús, te suplico que me tengas en cuenta esta petición, que cuando tú estés en tu reino, uno de mis hijos se siente a tu derecha
y otro de mis hijos se siente a tu izquierda. ¡Qué amor de madre para hacer esa súplica para Jesús! Y Jesús le dice, no sabes lo que pides, porque en mi trono los de la derecha son los salvos y los de la izquierda son los cabros. Y no saben que para poder estar conmigo tienen que beber de mi copa. No saben lo que piden. Cuando tú piensas que eres rey, no sabes lo que pides, porque es posible que tú reines acá. Y si tú reinas acá, como dice la Biblia, en la tierra hay gobernantes y se enseñorean de las naciones y ejercen poder y autoridad sobre ellos, pero están separados de Dios y vivirán eternamente condenados. Solo aquellos que comprenden que Jesucristo es Rey, se postran a sus pies y le sirven con abnegación, vivirán eternamente con Él, no como reyes, como siervos útiles por la obra perfecta de la redención. Ahora somos siervos inútiles, luego seremos siervos útiles, sirviéndole eternamente a nuestro amado Rey y Señor Jesucristo. ¿No les parece maravilloso? Entonces, cuando el texto dice, y nos constituyó, ¿en qué nos constituyó? En un pueblo que le sirve, un pueblo que no reclama, un pueblo que no exige, un pueblo que no cuestiona, un pueblo que sencillamente sirve con gratitud, sirve con abnegación, sirve con entereza, sirve sin mirar las condiciones y las circunstancias del contrato. Sirve sencillamente porque Él es Rey, porque tú eres digno y por tu sangre estamos aquí. Lucas capítulo 1, 31 y 33 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Quién es el único rey? El único trono, el único que gobierna. Cuando Jesús nació, fue recibido como rey, recibió regalos de rey, recibió visitas diplomáticas, reconociendo que Él es rey. Herodes se conturbó terriblemente porque dijo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Yo quiero adorarle, pero sabemos que quería destruirle. Nadie podrá destruir al rey, porque Jesucristo es Rey eterno, porque su trono y su dominio no tienen límites. Su dominio es sobre toda la tierra y el universo. Su dominio es el corazón de los redimidos. Y Él reina sin importar si usted quiere o no, si lo deja o no. Él reina, porque Él es absoluto y perfecto. El texto continúa diciendo: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Cuál es el segundo estamento de la teocracia? El sacerdocio. Monarquía, sacerdocio. Dios estableció sacerdotes en la antigüedad para su pueblo. El primer sacerdote que la Biblia registra es Melquisedec en Génesis. Y luego va a haber una orden sacerdotal arónica. Hay dos aspectos del sistema sacerdotal en la Biblia, que es el sistema de Melquisedec, que es un sacerdocio celestial, un sacerdocio que no tiene principio ni fin, no tiene genealogía, no tiene padre ni madre. Y el otro sistema sacerdotal que la Biblia registra es el levítico, que viene de la tribu de Leví, de Aarón y de la descendencia arónica. Entonces hay dos aspectos del sistema sacerdotal, al igual como hay dos aspectos del sistema monárquico. Cristo es el león, pero también es el cordero. El león eterno y absoluto, pero el cordero humanado. ¿Sí? Y en el sistema sacerdotal tenemos también dos aspectos. Cuando la Biblia habla del sacerdocio, nos está hablando de un mediador entre Dios y el pueblo. Una de las funciones principales de los sacerdotes era mediar, interceder,
ponerse entre Dios para interceder o para suplicar o para hacer una mediación o una sustitución entre Dios, soberano y justo, y el hombre pecador. La función principal del sacerdote es mediación o sustitución. El texto dice, nos has hecho sacerdotes. La pregunta es, ¿tú eres un sacerdote? ¿Dice la Biblia que Dios te llamó desde la eternidad para ser un sacerdote? Muy bien, si tú eres un sacerdote, ¿en quién y para quién medias? ¿Qué sería la función principal del sacerdote? Mediar, interceder, ponerse en el lugar de alguien para hacer una mediación o una negociación. ¿Dice la Biblia que tú eres un sacerdote? ¿O una sacerdotisa? En la Biblia hay sacerdotisas. Eran llamadas brujas, ¿no? En el pueblo hebreo. Dice la Biblia que tú fuiste llamado para hacer mediación o negociación a favor de alguien que está en desventaja o que está en sentencia de muerte. ¿Sí lo encontraron o no? Entonces, ¿por qué el texto dice que nos hiciste sacerdotes? ¿A quién se refiere ese texto? Ese texto es una verdad cantada en el trono celestial, en la presencia del Cordero, en una ceremonia de entronación al Rey. Pero lo que está diciendo aquí cuando habla del aspecto sacerdotal, está haciendo énfasis de que fuimos constituidos su iglesia. Primero dijimos que nos constituyó su pueblo y Él es el Rey y nosotros le servimos. En esta segunda parte estamos diciendo que Jesucristo nos constituyó su iglesia y Él es el sacerdote y nosotros debemos vivir en santidad. Una función principal del ejercicio sacerdotal era la santidad. Era propiciar o promover o facilitar la santidad de los redimidos a favor de Dios. En ese sentido, los sacerdotes cumplían una tarea extraordinaria, porque los sacerdotes eran los que cumplían una tarea redentiva. Recuerden que los sacerdotes no debían morir, pero sí debían hacer el sacrificio, tomar la sangre de los corderos que habían sido muertos, tomarlas en un tazón y llevarlas al lugar santísimo y ofrecerlas en el propiciatorio. Recuerden que todas esas ceremonias judías eran muy interesantes porque tenían que ver con la expiación. Si el sacerdote no hacía que el becerro o el cordero fuese muerto, si no tomaba la sangre en el recipiente, si no se presentaba en el lugar santísimo y oficiaba ese sacrificio, no había expiación por los pecados. Es decir, no se había pagado y la deuda y la culpa quedaba vigente. ¿Cuál era la única esperanza para el pueblo que estaba afuera en el lugar santo y en el atrio esperando la salida del sacerdote? Solo había una esperanza, y era que el sacerdote entrara al lugar santísimo, derramara o rociara la sangre sobre esa lámina que había ahí, que era el propiciatorio, invocara la justicia de Cristo y luego saliera diciendo: sus pecados han sido perdonados. Ya no hay culpa, ya no hay deuda, porque aunque yo soy pecador como iglesia o como pueblo, se hizo una ceremonia oficial, legal y justa para facilitar o para anunciar que nuestros pecados han sido perdonados. Eso tenía que hacerlo el sacerdote muchas veces, dice el libro de Hebreos. Cada vez que entraba al lugar santísimo tenía que llevar una taza de sangre de los becerros, rociarla sobre el propiciatorio, y el pueblo, es decir, los culpables o los pecadores, estaban esperando ahí en el lugar santísimo, en el lugar santo, y cuando salía el sacerdote decía: ya todo ha sido pagado. ¿Qué dijo Jesucristo al morir en la cruz? La última palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue:
todo ha sido pagado. Todo ha sido saldado. ¿Qué se saldó? La deuda del pecado, la deuda de la justicia y la deuda de la culpa que nos era contraria. El acta de los decretos fue anulada y clavada en la cruz. No fue una ceremonia lo que Jesús hizo. Lo que Jesús hizo fue un sacrificio de sí mismo. Se entregó voluntariamente. Él es el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Él no es un becerro más puesto en el atrio o en el altar del sacrificio. Es el mismo Hijo de Dios que descendió del cielo como sumo sacerdote para derramar su sangre a favor de pecadores como tú y como yo. ¿Podemos presumir de ser sacerdotes? Siendo nosotros los culpables, los ofensores, los delincuentes, siendo nosotros los destituidos de la gloria de Dios, los enemigos, necesitando nosotros un mediador, un interventor, ¿podemos presumir de ser sacerdotes? En ninguna manera. Lo único que podemos presumir es de necesitar un mediador. Y la Escritura dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es decir, porque hay un solo sumo sacerdote que con su sangre derramada eficazmente puede cargar con la culpa de nuestros pecados y tornar para nosotros santidad y esperanza. Jesucristo nos constituye en su pueblo, pero en este lugar, en esta instancia del texto, vemos que nos constituye en su iglesia. Y una connotación extraordinaria de la iglesia es que la iglesia necesita un redentor. Mientras el pueblo necesita un gobernante, la iglesia necesita un sacerdote. La iglesia como pueblo tiene un gobernante, Cristo es rey, gobierna. Pero la iglesia como pueblo redimido necesita un sacerdote. Jesucristo es el sacerdote. Ya ofició el sacrificio. Ya derramó su sangre. Ya borró la culpa condenatoria de nuestros pecados. Por eso el apóstol Pablo nos dice, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación porque han pasado de muerte a vida. No por ninguna acción propia, ningún mérito, ni ninguna obra humana, sino por el sacrificio cruento de Jesucristo, el sacerdote inmolado. Cuando el texto dice, y nos ha hecho para nuestro Dios sacerdotes, lo que nos está recordando es lo que Cristo es para nosotros. Lo que nosotros necesitamos para poder estar en la presencia del Cordero. Para que usted y yo aspiremos a estar en la presencia de Dios, necesitamos tener la autorización real de Cristo, pero necesitamos tener la autorización de un sacerdote que medie judicialmente o justicieramente y que dictamine que legalmente estamos aptos para estar en su presencia. Si no hay una intervención sacerdotal, nosotros estamos inmundos por el pecado. Era el sacerdote el que visitaba las casas y decía, esta casa está inmunda o esta casa está santa. Era el sacerdote el que dictaminaba cuando las mujeres tenían un hijo si era inmunda o era apta para estar en sociedad. Todos los códigos de pureza los dictaminó Dios en su palabra, pero los ejecutaban los sacerdotes, no los reyes. Era el sacerdote el que decía, tú eres apto, es decir, santo, o eres inmundo o impuro. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo como sumo sacerdote por su pueblo? Declararnos santos. En realidad no somos santos, somos pecadores, pero legalmente, por la intervención o por la mediación de Cristo, hemos sido aceptados como santos y como justos por la obra perfecta de Jesucristo. Si tú te miras, tú eres pecador,
Pero cuando miras a Cristo, tú eres santo, eres justo. Y por eso esa canción celestial se puede entonar con alegría. Porque aunque yo soy pecador aquí en la práctica, en términos de la obra perfecta de Jesucristo que ha sido consumada y aplicada, soy santo y soy justo. Por eso podemos cantar: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes para nuestro Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué necesitamos seguir haciendo todos los días? Acercarnos al lugar santo para implorar, para afianzar, para agarrarnos de la justicia perfecta de Jesucristo, que ha sido imputada una vez y para siempre a su pueblo. Cada vez que tú sientas el peso de la culpa, cada vez que sientas el peso de la inmundicia del pecado, ¿qué tienes que hacer? Correr a los cuernos del altar, abrazarte a esos cuernos de la justicia de Cristo y confiar en su obra perfecta que ha sido terminada. Cada vez que te asedie el temor, la angustia y el miedo, ve a Cristo, ve a su palabra, ve a la cruz, abrázate a su justicia y encontrarás esperanza para ti. La Biblia dice: ¿dónde está el acusador de los hermanos? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hebreos 10:12 y 26. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Nos ha perdonado por gracia. ¿Cuál es la demanda para nosotros? Vivir en santidad. Así como Él nos gobierna como Rey, su demanda es que le sirvamos como súbditos voluntarios. La demanda, una vez comprendemos que su justicia ha sido satisfecha y aplicada para nosotros, es una vida en santidad. Ahora, ¿es posible vivir separados del pecado? La Biblia dice: somos pecadores, miserables de nosotros, con esa carga de pecado. Miserable de nosotros que con nuestro corazón anhelamos servir a Dios, pero con nuestro cuerpo estamos vendidos al pecado. ¿Quién nos librará? Y la Biblia responde: Cristo nos libra. Ya nos libró por su obra perfecta en la cruz. Y el texto continúa diciendo: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos para siempre. Noten que es todo un conjunto el texto. No son cosas por separadas, es un conjunto. Todo está unido por una conjunción, que es la conjunción y. Y nos has hecho, y sacerdotes, y reyes, y reinaremos. Es enfático el texto, mostrándonos que es todo un conjunto. O es todo o es nada, pero no se puede tomar por partes. Esta tercera parte del texto nos va a mostrar otro de los aspectos del gobierno de Cristo en medio de los creyentes. Otro de los estamentos de la teocracia. Ya vimos que Jesucristo es Rey,
monarca perfecto y absoluto de la dinastía de David. Ya vimos que Jesucristo es sacerdote perfecto, cumple las demandas sacerdotales de Melquisedec y cumple las demandas sacerdotales del sistema levítico. Y ahora miraremos que Jesucristo es profeta, rey, sacerdote y profeta. Jesucristo como profeta proclamó el Evangelio, lo proclamó con su vida, lo proclamó con su ejemplo y lo proclamó hasta el punto culminante de entregar su vida como mártir. Una de las premisas fundamentales de los profetas era pregonar, predicar, pronunciar el mensaje. Todo el sistema profético del Antiguo Testamento estaba llamado a no tener temor, sino a ser valiente, entusiasta, proclamando el mensaje que había recibido de Dios. ¿Y saben cuál era la conclusión de los días de todos los profetas en el sistema profético del Antiguo Testamento? El martirio. Los profetas del Antiguo Testamento murieron como mártires, aserrados, echados a fosos de leones, torturados, decapitados, todos. ¿Por qué? Por una causa: el Evangelio. Todos esos profetas del Antiguo Testamento eran un anuncio del oficio que Jesucristo cumplió cuando estuvo acá en la tierra. Jesucristo, dice la Biblia, que predicaba y no escatimaba oportunidad para proclamar el Evangelio, para anunciar las verdades del reino. Y desde el comienzo, aún en Galilea, comenzó a ser perseguido. Y se confabularon los sistemas político, religioso y civil para matar a Jesús, el Cordero de Dios. La Biblia dice que desde Galilea lo comenzaron a perseguir y se levantaron sus enemigos sin causa para procurar la muerte de Jesús. Y recuerden que cuando Jesús iba yendo a Jerusalén ya para la crucifixión, Jesús lloró. Cuando observa a Jerusalén, era una ciudad hermosa, sobre un llano, pero desde la parte alta del norte se podía observar, como cuando uno está descendiendo aquí de Bogotá a esta ciudad se puede observar. Cuando Jesús comienza la bajada, lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Oh Jerusalén, que matas a los profetas. Qué lamento más desgarrador. Oh Jerusalén, que no escuchas la voz de la visitación. Se les ha mandado profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, múltiples profetas, Elías, y todos fueron perseguidos y fueron muertos con crueldad. Y Jesús dice: si supieras, Jerusalén, si supiera lo que espera, porque así como mataron a los profetas, matarán al perfecto profeta venido del cielo, a Jesús. Jesús sabía que iba camino a la muerte y que iba a constituirse en el peor crimen de la historia. Jesús es el profeta perfecto. Jesús no cometió pecado. Dio su vida proclamando el Evangelio. ¿Y qué recibió a cambio? El martirio, la traición, la injusticia. Cuando Jesús veía a las multitudes, dice la Biblia, tenía compasión de ellos, porque eran como un pueblo sin pastor, a la deriva, perdidos, desorientados, manipulados por los líderes. Saben, queridos hermanos, cuando la Biblia dice aquí que reinaremos sobre la tierra, lo que está diciendo es que ustedes y yo fuimos llamados para ser testigos de Jesucristo. Y Jesús lo dijo: vosotros sois mis testigos y me seréis testigos
en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el texto dice que reinaremos, no está diciendo que tendremos un pedestal, un cetro y una corona. Está diciendo que Dios reina a través de su iglesia que proclama proféticamente el Evangelio. Que Dios reina porque nos ha constituido a todos como sus creyentes en profetas. ¿Cuál es el llamado principal de los creyentes profetas? Predicar el Evangelio. No es ese sistema falso que hoy hay de profetas, que le dicen al oído lo que uno quiere escuchar. Lo que la Biblia habla es que nosotros somos los que proclamamos el Evangelio. Somos heraldos del Evangelio. Somos llamados para anunciar a tiempo y fuera de tiempo las buenas nuevas de salvación. Que en cualquier lugar donde estemos debemos profetizar, es decir, proclamar el Evangelio, anunciar el Evangelio con nuestro discurso, con nuestro ejemplo, con nuestra actitud. ¿Quién es el profeta perfecto? ¿Quién nos da el mensaje? ¿Quién nos da la autoridad? Y recibiréis poder. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Y recibiréis poder de valor, de autoridad, de confianza para que anuncien las buenas nuevas sin que les dé miedo. Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio, no seas cobarde. Sé valiente, proclama la palabra, anúnciala, léala, compártela. Porque Dios nos hizo para reinar en esta tierra y Él reina en su iglesia que proclama el Evangelio. Nuestra labor profética es compartir el Evangelio. Y para compartir el Evangelio se requiere un principio: compasión. Así como para servir como súbdito se requiere aptitud de servicio, así como para fungir en el sistema redimido como sacerdote se requiere santidad, para nosotros proclamar necesitamos compasión. ¿Qué es compasión? ¿Lástima? ¿Qué es compasión? Jesús tenía compasión. Es decir, se conmovía profundamente por las realidades de las multitudes. Se conmovía por la miseria que ellos vivían, pero no por la miseria política o económica, no por la miseria de la guerra, que a veces nos saca lágrimas. Se conmovía por su destino eterno frente a Dios. La conmoción y consternación que Jesús tenía por las multitudes no era porque no tenían casa propia, ni seguro médico. No era porque sus hijos no habían ido a la universidad. La conmoción de Jesús es porque ellos iban rumbo al infierno, sin esperanza para sus vidas. La conmoción interior de Jesús que le movía a proclamar el Evangelio, que fue la misma conmoción de todos los profetas que dieron su vida como mártires, es: estas personas, si no creen en Cristo, ya han sido condenadas. Si no les predicamos el Evangelio para que ellos se hagan responsables, ellos van al infierno. Y esa debe ser la conmoción nuestra, y eso se llama compasión. Nosotros con más facilidad sentimos lástima por una persona que está enferma, o sentimos lástima por alguien que no tiene casa o que ha sido maltratado físicamente, pero no tenemos compasión por el que se pierde. No nos duele el que va rumbo al infierno, no por lo que eso implique para él, sino por lo que eso implica desde la perspectiva de la justicia de Dios y del honor de Dios. Porque cuando una persona se condena, lo que está demostrando es que esa persona negó a Dios. Para esa persona Dios no existe, vivió sin Dios. Nosotros tenemos una sociedad, lamentablemente, un país que está aprendiendo y acostumbrándose a vivir sin Dios. Nuestra sociedad es feliz diciendo que con la nueva constitución ya no somos un país religioso, sino un país laico.
Qué bendición, sacamos a Dios de la Constitución. Qué alegría, sacamos a Dios de los estrados judiciales. Ya no se puede mentar a Dios en un juzgado. Y qué bueno que de las universidades ya sacamos a Dios. Ahora solo falta sacarlo del himno nacional. Tenemos una sociedad que camina rápidamente en negar a Dios. Vive feliz sin Dios, porque no tiene ningún control ni ningún límite. La Biblia demanda, queridos hermanos, que nosotros tengamos compasión. Dios tuvo compasión de ti. Te mandó un mensajero. Te mandó a alguien que te predicó el evangelio. Te mandó a alguien que tuvo tanta paciencia y consideración e invirtió mucho. ¿Tienes tu compasión? O más bien te da lástima. O más bien dice, no, es que son los impíos, pecadores, incrédulos. Igual que tú, igual que yo. No somos mejores que ellos. Somos peores. Porque nos portamos igual que ellos, pero tenemos conocimiento. Ellos se portan igual que nosotros, pero no tienen conocimiento. Nos constituyó testigos que proclamamos el evangelio. Ahora, ¿cuál es el fin de un testigo? De un testigo veraz. El martirio, la persecución, el destierro, el hazmerreír. Así pasó con todos los profetas del Antiguo Testamento. Así pasó con todos los apóstoles en el Nuevo Testamento. Martirizados, estrangulados, torturados, desaparecidos. Y Juan, que no murió torturado, murió exiliado, condenado en una prisión. ¿Cómo murió Jesús, el profeta perfecto? Criminalizado. ¿Cuál es el fin de un testigo verdadero? No, pastor, olvídese que yo me voy a exponer. Bueno, si no te expones no eres un profeta y no tienes compasión. No, es que a mí me da mucho miedo que la gente reaccione contra mí. Entonces no eres profeta de Dios. Porque la Biblia dice que los profetas de Dios son valientes, no son cobardes. Y que estamos con la gracia de Dios que nos fortalece, nos equipa y afirma nuestra frente y la hace más fuerte que el diamante, para que no tengamos temor ni temblor. Ser testigos demanda compasión. Cuando usted ve las multitudes que deambulan por las calles, ¿qué siente? Es una muy buena pregunta para identificar si usted está sintiendo compasión. ¿Usted le provoca orar por esas personas? ¿Usted siente necesidad de compartirles el evangelio? ¿Usted quisiera que esas personas vinieran a la iglesia? ¿O sencillamente se confunde en la multitud y pasa desapercibido? Cuando la Biblia dice que Dios nos constituyó para Él, está diciendo que nos constituyó como su pueblo y Él es nuestro gobernante y nosotros debemos servirle. Que nos constituyó como su iglesia comprada por sangre. Él es nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote, y Él obra santidad en nosotros para su adoración. Y también dice que Él nos constituyó sus testigos, que Él es el profeta, modelo, ejemplar para nosotros, y que Él nos dará compasión para poder predicar el evangelio a los perdidos y poder hacerlo con autoridad y con denuedo. Dios nos constituyó su pueblo. ¿No es maravilloso? Él es nuestro rey, sírvele con alegría. Él nos constituyó en su iglesia redimida. ¿No es eso glorioso? Él es nuestro sumo sacerdote y Dios demanda que vivamos en adoración y en separación para Él. Pero Él nos constituyó testigos. ¡Qué bendición! No somos espectadores en la iglesia, somos piedras vivas. Somos actores, con compromiso, con devoción, con tareas para cumplir, con encargos. ¿Cuál es ese encargo prioritario? Predicar el evangelio. Él es nuestro profeta, Él nos dio el mensaje, Él nos capacita con el carácter adecuado y nos da la compasión para que lo hagamos no por obligación,
no por manipulación, no por esperar honra o fruto para nosotros, sino por amor verdadero que nos mueve genuinamente a pregonar el Evangelio. Que el Señor nos ayude. Inclinen su rostro. Amado Señor, gracias por tu palabra. Nuevamente tu palabra nos pone en el sitio, nos humilla para que tú seas exaltado. Nos muestras tu gracia, tu infinita poder y autoridad y propósito, y nos pone a nosotros en el lugar correcto, pecadores salvados por misericordia, súbditos, siervos inútiles, pecadores que necesitan santidad y testigos que necesitan compasión. Señor, ninguna de esas cualidades tenemos. Lo que nos caracteriza a nosotros es la inutilidad, la arrogancia, la pecaminosidad, el orgullo y el egoísmo. Pero gracias por ese Rey que nos gobierna, que eres tú, que doblegas nuestro orgullo y nos hace servirte. Gracias por ese sumo sacerdote que se entregó por tu pueblo para establecer toda justicia y obrar santidad en nuestras vidas. Pero gracias por ese profeta Jesucristo, que dio su vida aún sin estimar el costo de ir a la cruz, que nos muestra su compasión y nos llena de amor para poder servirte predicando el Evangelio. Haz de nosotros tu pueblo una iglesia que se sujeta a la autoridad tuya y a las autoridades puestas por ti. Haz de nosotros una iglesia que se somete al sacerdocio de Jesucristo y que confiesa sus pecados y no los justifica. Haz de nosotros una iglesia que se moviliza como testigos de la obra perfecta de la redención, movidos por el amor que tú has puesto en nuestros corazones. Te pedimos que nos perdones porque nosotros somos muy insubordinados y quisiéramos ser reyes y que tú nos sirvieras en lugar de servirte a ti, siendo tú el Rey. Perdónanos porque nosotros quisiéramos ser los mediadores tuyos y no confiamos en tu mediación y no reconocemos nuestros pecados. Y perdónanos porque no compartimos tu palabra, y cuando la compartimos no lo hacemos con la compasión de vida, con el amor, porque somos egoístas. Confesamos nuestros pecados y nos rendimos a ti. Nos rendimos a ti, tú que eres el Rey de Reyes, el sumo y sublime sacerdote y el profeta venido del cielo para nuestra salvación. Confesamos, Señor, nuestros pecados y reconocemos que sí somos un pueblo real porque nos gobierna un Rey. Sí somos un pueblo sacerdotal porque nos gobierna un sacerdote. Y sí somos una iglesia profética porque tenemos el mensaje profético seguro. Señor, llévanos de aquí hoy comprendiendo nuestro lugar y comprendiendo quién eres tú para tu pueblo, y que podamos cantar con gratitud diciendo: porque tú solamente eres Rey, tú solamente eres sacerdote, tú solamente eres profeta, y nosotros beneficiados por tu gracia inmerecida. Gracias por tu pueblo reunido en esta mañana y por tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.